Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que Hola, hola, hola. sé que lo harás otra En ti confiaré, tu
Espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí, es evidente tu poder. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. Hola, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a todos los que vienen por primera vez. A vos que estás también allá en casa mirándonos. Muy buenas tardes, muchas bendiciones. Y bueno, de parte de la Iglesia SEMI queremos contarte que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios bueno y que tenemos un Dios muy poderoso que hace milagros. Amén. Así que voy a compartir con todos ustedes una palabra, pero antes vamos a leer un versículo. Amén. Está en Salmos 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya, gracias Señor. Todo. Acá yo tengo en la versión actual y dice que alaben a Dios todos los seres vivos. Debemos alabar a nuestro Dios. Amén. Debemos alabar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y dice que alabemos al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Amén. Así que yo te invito, iglesia, que te pongas de pie, que vos que estás en casa también levantes un altar de adoración, que alabes a Dios todos los días porque Dios es bueno. Vamos a orar, vamos a entrar en la presencia de Dios. Yo te animo a que te metas en la presencia de Dios. Así juntos vamos a invocar el nombre del Señor. Amén. Señor, queremos darte gracias en esta tarde. Queremos, Señor, pedir tu bendición, papá. Queremos en esta tarde pedirte que seas tú, Señor, hablando a través nuestro. Queremos, Espíritu Santo, que visites y toques cada corazón en el nombre de Jesús y que no se vayan de la misma manera. Señor, yo te pido que llenes el corazón de amor, que tú los laves con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús y que apresures los pasos de las personas que faltan llegar. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Pedimos en esta tarde, Señor,
con nuestros ojos poder ver los milagros, las maravillas, lo que vas a hacer, papá, todo lo sobrenatural, en el nombre de Jesús. Y gracias, papá, gracias te damos, Señor, gracias, papá. Amén, amén, amén. Hay un versículo que habla de que nosotros tenemos que alabar a Dios con nuestras palmas, amén. Hay otro versículo que dice que nosotros le tenemos que alabar a Dios danzando. Así que yo te invito a vos, que vos le alabes a Dios con todo tu ser. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Amén. Dios trae bendiciones, así que alabale a Dios con alegría. Con tus palmas. Cuando el mundo me rechaza y dice que tú no eres real, sigo firme. Seguimos firmes, Señor. Pues tu reino revelarás, no hay necesidad de que me sepan por qué. Todo lo que has dicho de mis ojos vas a hacer. Yo veré. Queremos ver tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad. Y yo aquí. Queremos ver tu reino, voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Dilo conmigo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí. Quiero escuchar a toda la iglesia. En
Dios y alabale. Bueno es, bueno es, bueno es, bueno es, bueno es, Él es bueno es, 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 bueno es. Decilo, mi Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. A ver, todos alzando. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Tiene que haber gozo en tu corazón. Alábale con alegría. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cómo es tu Dios? Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él es bueno, 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 Él es bueno. Y bueno es, 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 A ver, los jóvenes. bueno es, y bueno es, bueno es, bueno es. Gracias, Señor, porque eres bueno. Me rescataste, Señor, de la pobreza. Gracias, Señor. Por eso te alabo, Jesús. Porque siempre estás conmigo, Señor. Él es bueno, 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 Él es bueno. Él es bueno. A ver, toda la iglesia. Él es bueno. Que Dios escuche tu voz. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Una vez más. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Bueno eres. Amén. Muy buenas tardes, Dios lo bendiga a todos.
¿Cuántos saben que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Amén. Es así, ¿no? ¿Y cuántos saben que Dios está queriendo hacer milagros hoy? Amén. Lo sabemos, ¿no? Quiero compartirles una palabra en Números 14:1. Ahí lo tenemos bien. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Siguiente: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Amén. Gracias, Señor. Quería más o menos compartirles acerca de lo que hace la queja en nuestras vidas, en nuestro vivir diario, ¿sí? Yo les comparto este versículo porque cuando me dijo mi esposa, bueno, que iba a compartir la ofrenda, entonces yo estaba ahí cocinando y estaba en mi corazón, estaba meditando. Y decía yo: Dios, justo en el momento del día hubo una situación con mi esposa ahí donde yo dije: la queja detiene, la queja no es buena, la queja detiene el progreso. Algo yo decía. Entonces, eso pasó a la tarde. Entonces yo a la noche estaba cocinando, unas ricas empanadas, estaba cocinando, ¿no? Y Dios, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón con respecto a eso. Y yo decía: Señor, en mi corazón yo le decía: Señor, revelame tu palabra. Revelame que no sea una palabra que no tenga propósito. Revelame tu palabra, que sea una palabra que no caiga vacía en la vida de las personas, sino que sea una palabra de meditación, una palabra que a ellos les sirva. Amén. Entonces hablaba acerca de la murmuración y de la queja. ¿Cuántas veces nos quejamos en el día? Muchas veces, ¿no? Pero no solamente una queja acerca de, no sé, de la economía, sino simplemente con pequeñas cosas o pequeñas situaciones nos quejamos. Decimos, y todo nos molesta a veces, por todo nos quejamos, ¿sí? Lo mismo pasa en tu economía, lo mismo pasa en la relación con tu familia, lo mismo pasa, ¿sí?, en tu matrimonio. Las quejas. Entonces, ¿qué pasa? Decía así, esto me revelaba el Espíritu Santo y dice, dice, la queja trae duda, ¿sí? La queja trae duda y la duda trae estancamiento. Amén. ¿Creen que es así? Entonces, decile al que está al lado ahí: deja de quejarte, che. Deja de quejarte. Ahí, golpealo, deja de quejarte. Basta de quejarte, ¿sí? Anda a lavar los platos. No, mentira. Bien, entonces, ¿y cuánto creen que Dios es un Dios sobrenatural? Amén. Lo creemos todos juntos, ¿no? Entonces, esta es la palabra de hoy para vos. La queja te trae duda y la duda te trae estancamiento. En cambio, la fe trae poder y el poder trae rompimiento. Amén. Lo creemos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Así es. Entonces, yo quiero que vos te puedas poner de pie ahí en tu lugar donde estás. Ponete de pie, sí, y toma tu ofrenda, tu diezmo, ¿sí? Lo que vos tengas. Si vos querés sembrar, sembrás en la casa de Dios, ¿sí? Sembrar por la palabra, sembrar lo que vos quieras, ¿sí? Lo que vos tengas, dale con el corazón, alegra a Dios, que Dios bendice, alegre. Así que tomalo ahí, ¿sí? Y los músicos acá, los adoradores, me acompañan con los instrumentos ahí, ¿sí? Te dan una copia. Amén. Agarra bien fuerte tu ofrenda y el diezmo, barco, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Dios amado, por estas ofrendas, Padre. Yo quiero orar, Señor. Quiero bendecir, Señor, esta ofrenda, Señor. Padre, yo, Señor, declaro, Señor, que el Señor empieza a ver moverse sobrenatural en la vida de las personas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en este momento, Señor. Señor, que hecho fuera toda queja, toda duda, Señor. Declaro, Señor, moverse sobrenatural. Declaro que se activa en ellos, Señor, una fe, Señor. Visítenos sobrenatural, una fe poderosa, Señor, para romper, Señor. Padre, una fe que trae rompimiento, Padre, se acelera en el nombre de Jesús. Padre, multiplicación, Señor, se acerca el tiempo de la cosecha, se acerca el tiempo de la cosecha en el nombre de Jesús, Señor. Señor, ahora se empieza a ver familia prosperada, relaciones, matrimonios prosperados en el nombre de Jesús. Bendigo cada ofrenda, cada pacto, cada Señor, cada vida,
quiero pedirle a aquellas personas ¿sí? que hayan concurrido, Señor, a concurrido a nuestra iglesia SEMI, por primera, segunda vez, tercera vez. O quizás tu corazón estuvo un poquito alejado de Dios, tu corazón estuvo quizás un poquito en esta semana o en algunos meses estuvo desviándose, ¿sí? de los caminos de Dios. Te invito a que hagas esta oración conmigo, ¿sí? Cerrá tus ojos ahí donde estás, cerrá tus ojos y disponé tu corazón en el nombre de Jesús. Y decimos así: Señor Jesús, Señor Jesús, te acepto te acepto como mi Señor como mi Señor y Salvador. y Salvador. Te pido Te pido que anotes mi nombre que anotes mi nombre en el libro de la vida en el libro de la y vida nunca y nunca sea borrado. sea borrado. Padre amado, Padre amado, te entrego mi vida te entrego mi vida y te pido y te pido que saques que saques mi vida mi vida del hoyo. del hoyo. Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. por tu misericordia. Amén Amén. y amén. Gracias. ¡Woo! Un fuerte aplauso a Dios, que se merece toda la gloria y toda la honra. Gracias, Jesús. Acelerando en lo sobrenatural, acelerando en lo sobrenatural, acelerando en lo sobrenatural, acelerando en lo sobrenatural. Voy avanzando y nada me va a detener. No, no, no. Voy avanzando y nada me va a detener. La ola sobrenatural. Voy avanzando y nada me va a detener. No, no, no. Voy avanzando y nada me va a detener. La fe es mi realidad. Acelerando en lo sobrenatural. Acelerando en lo sobrenatural, acelerando en lo sobrenatural, acelerando en lo sobrenatural. Que este aplauso sea para darle gloria al que vive, al que reina. Gracias. El Señor está en medio de nosotros y nosotros estamos aquí para adorarle a Él, para buscarle. Busquemos al Señor en esta tarde, ¿sí? Aprovecha este tiempo. Aprovechalo para poner tu confianza en Dios. Adoremos. Canten ustedes, ¿sí? Cante, iglesia, cante. Exprese a Dios su amor, su confianza en Él. Venga Él, venga. Venga a su presencia.
creyendo aún mentiras que el diablo le ha puesto en su mente, en su corazón. Pero lo real es que Dios quiere bendecir tus generaciones. Amén. Así que aprovecha este momento, porque ahora mismo el Espíritu Santo está cortando maldiciones, herencias, obra vasalla machistas. Ahora mismo el Señor está rompiendo toda escasez en tu vida, porque Dios te mira con agrado, con favor. Oh, te corona de favores. Te mira con agrado y te da paz. El Señor está aquí. El Señor está en este lugar, rompiendo todas tus cadenas, rompiendo todas tus ligaduras. Tu despertar y tu acostarte. No estás solo cuando despiertas y no estás solo cuando duermes. Él va contigo. En tu llanto Él está y está y está y está. En tu alegría Él está ahí. Oh, diciéndote te amo, diciéndote mis ojos te miran con ojos de amor, con ojos de favor. Oh, sí, Señor. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos pueden decir recibo, 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 recibo? Recibo no solo para mí, sino para mis hijos. Recibo para mis nietos. Oh, recibo para mis bisnietos. Sí, Señor. Gloria a Jesús. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Quiero invitar a Daniela Morgantini. Vamos a orar por ella. Pueden pasar por acá con su bebé si quieren. Ella, el día de ayer la elegimos. ¿Está su equipo acá? No, que pase su equipo. Hoy estuvimos orando por las otras maestras de escuela bíblica. ¿Sí? A ver, las ayudantes, ¿dónde están? Pase, pase. Dios le bendiga. No se preocupe. Mire, ahí está el aviso. Escuelita bíblica. Inscripciones abiertas. ¿Sí? Hay 3 seños de las edades de 3 a 5 años.
de 6 a 8 años y de 9 a 10 años. La salita amarilla, azul y verde. Ahora le vamos a preguntar, Daniela, y maestra, ¿de qué salitas son? Yo voy a estar trabajando con los nenes de 6 a 8 años, así que bueno, a todos iglesia que tengan niños o que conozcan niños de esas edades, los invitamos a que los envíen, que van a pasar un momento muy lindo y no hay nada más hermoso en la niñez que involucrarlos a ellos, a Dios, así que los invitamos a que los traigan a todas las edades, de 3 hasta 10 años que vengan a participar de la escuelita bíblica. Muy bien, usted se tiene que inscribir, o sea, con su hijo, hasta el jueves 2 de septiembre inclusive, usted se inscribe porque el 4 de septiembre comenzamos la escuelita bíblica en este lugar. Amén. Gloria a Jesús. Póngase de pie, hoy oramos por las otras maestras a la tarde, ahora vamos a orar por Daniela y su equipo, ¿no? Que van a trabajar. Extienda su mano así, bendiga la vida de estas personas que con amor van a hacer el trabajo de enseñar la palabra de Dios a los niños. Padre, bendice la vida de Daniela, que la gracia y el favor de Dios estén sobre su vida, que tú le des sabiduría, inteligencia, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de ella, bendiciendo a todo su equipo de trabajo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús te ungimos para esta tarea. Que en el nombre de Jesús este aceite que representa al Espíritu Santo de Dios te dé poder y autoridad para ganar a los niños, para evangelizarles a ellos y para que nunca se olviden de lo que vos le enseñes y que no pierdas a ninguno de estos niños. En el nombre de Jesús bendigo, Señor, y unjo, Señor, a esta joven madre, Señor, que ella también pueda hacer lo mismo, esta tarea de no perder a ningún niño, sino que a todos ellas le permitan estar con Jesús. La bendecimos en el nombre de Cristo. Señor, ungimos, Señor, su vida, Señor. Bendecimos su vida, la ungimos para esta tarea. Que las fuerzas las encuentres en la palabra de Dios, enseñando a los niños, y recuperes fuerzas y le saques de nuevo al diablo de lo que te había robado antes. El gozo, la alegría, el poder de Dios. Dios me dice que vas a arrebatar este año. Vas a arrebatar este año y en tu casa vas a ganar. En tu matrimonio vas a ganar este año. Obra allí así. Lo ungimos, Señor, con aceite fresco. Tú eres fresca, dice el Espíritu Santo. Eres mi hija fresca, dice el Señor. Que tú tienes talentos para usar, capacidades que adquiriste en este lugar, y que yo las voy a potenciar para que le ayudes a Daniela y que seas fiel y leal con ella y tus niños. En el nombre de Jesús, veo muchos niños ganados. Y este equipo va a ir a la calle. Este equipo va a evangelizar a los niños en la calle. Este niño va a cantar y con sus cantos y con sus teatros van a hacer estragos. Y a ninguno de ellos los van a perder, sino que a todos los van a ganar para el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Muchas gracias. Gracias. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 4 al 10. Vamos a estar leyendo. Queremos bendecir a los que nos están viendo a través del internet. Sí, estamos saliendo en vivo también.
por internet, así que los bendecimos, todos los que están conectados, los que no pudieron llegar a la iglesia, pero están conectados desde su casa. Muchas bendiciones. Yo quiero hablar en esta tarde, noche, acerca de que nosotros somos redimidos. Amén. ¿Alguien conoce esa palabra? Redimido. Hay un grupo musical, ¿no?, que se llama Redimidos. Jesucristo es nuestro Redentor y nosotros hemos sido redimidos. Bueno, usted no se pone contento ni nada porque no sabe de qué estamos hablando. Pero tenemos que entender que Jesús nos redimió. Amén. Y eso lo vamos a tratar de entender ahora. Yo quiero compartir dos ejemplos. Lo que vamos a leer acá es un ejemplo de redención. Es una palabra comercial. Esa palabra redención es una palabra comercial más conocida en el mundo judío, en el mundo bíblico. Nosotros también tenemos esa palabra en nuestra justicia argentina. Y este es un ejemplo. Yo le voy a dar dos ejemplos de redención para que usted vaya entendiendo de qué estamos hablando. ¿Está bien? Gloria a Dios. Amén. Pero quiero que sepa esto. Jesús es nuestro Redentor y nosotros hemos sido redimidos por Él. Amén. Ya aprendió una verdad. Gloria a Dios. Amén. Dice el primer ejemplo de redención. Yo estoy hablando de Ruth porque el domingo pasado los que estuvieron recuerdan que estuvimos hablando del libro de Ruth y entonces ahora continuamos hablando del tema, pero vamos a ver este tema del contrato de redención. Dice así: y yo decidí hacértelo saber. Está hablando vos a un pariente, a un tal fulano. Así dice la Biblia. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. O sea, si tú quieres comprar, compra. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. No me voy a sacar el zapato, tengo miedo de tener un agujero en la media, pero me sacaría el zapato, tengo ganas. Bueno, era costumbre sacarse el zapato, ¿no? Como cediendo el derecho. El fulano, al sacarse el zapato, le estaba cediendo el derecho a vos para que él compre, o sea, él rescate, él redima. ¿Está bien? ¿Lo estoy complicando o no? Bien. Entonces se sacaba el zapato. Lo mismo hacían antes cuando un hombre estaba arrepentido de haberse casado. Al ver algún arrepentido de haberse casado,
Ninguno levanta la mano. El arrepentido de haberse casado hacía lo mismo. Se sacaba el zapato y se lo daba a la mujer diciéndole: estás libre del casamiento. Entonces la mujer tomaba el zapato y le escupía la cara. Era todo un contrato, ¿no? Entonces, bueno, esto lo mismo pasó con el tema. Vos tomó el zapato como testimonio, ¿no? De esa compra, a ver, de esa redención. Dice: y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malón. Parecen grupos de rock, ¿ve? Kelión y Malón. Y que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús por la palabra de Dios. Amén. El domingo pasado estuvimos viendo cómo el alma de Noemí fue restaurada, ¿sí? Cómo recibió ella la sanidad de su corazón, cómo ella volvió gozosa, recibió esa paz interior que necesitaba. Amén. Y lo mismo que Ruth, fueron consolados ellas de toda la pérdida que habían tenido, ¿sí? De las muertes de sus maridos y Noemí de la muerte de sus dos hijos. Pero cuando, diga conmigo, cuando uno recibe la bendición de Dios, es tan poderosa que se hace visible. Amén. Gloria a Jesús. Cuando nosotros recibimos una unción, una bendición espiritual de parte de Dios, cuando es de Dios, eso se hace tangible, se puede tocar, se hace físico. Amén. Gloria a Dios. Y esto es lo que le empezó a pasar. Esta gran bendición empezaron a tener estas mujeres, ¿no? No solamente su alma fue restaurada, sino que ahora había temas legales que tienen que ver con escrituras de tierras, ¿sí? Que tenía que ver con posesiones, con herencias, con dinero, y que ellas le era imposible adquirir. Y para que alguien pueda redimir, comprar toda esa tierra, primero tiene que querer. Si este hombre justo y bueno, vos, así se llamaba, si este hombre bueno no tenía la voluntad de hacer el negocio y de adquirir la tierra para Noemí, para Ruth, para hacer herencia, no iba a pasar nada. O sea, lo primero que tenía que haber, que alguien tenga la voluntad de
redimir, de comprar. Lo segundo es que tenga dinero. Vos era un hombre rico y tenía el dinero para tamaña compra. Y tercero, tenía que casarse. Cuando al otro, al fulano, le dijeron, bueno, te tenés que casar con la moabita, él dijo, no, toma el zapato, me saco el zapato. Te doy el derecho. O sea, él tomó el zapato. Amén. Él tomó el zapato. Yo quiero decirte, te quiero decir en el nombre de Jesús, que Dios tomó el zapato. Amén. Tomó el derecho para bendecirte. Él tomó la voluntad de Dios de ayudarte. Que Él pagó el precio por tu vida. Él pagó el precio por tu pecado, para que no vayas al infierno. El precio del pecado, el precio de la muerte, el precio del infierno, Él pagó con su sangre tu redención. Fuiste redimido, comprado. Fuiste comprado, adquirido por Dios. Por eso dice la Biblia, pueblo adquirido por Dios. Hay muchas palabras en la Biblia que nosotros no la entendemos como latino, pero que un judío la entiende perfectamente. Cuando hablan de redención, de pueblo adquirido por Dios. Hubo un precio que pagar. Él se hizo cargo del zapato. Decí conmigo. Amén. Wow. Él se hizo cargo de tu zapato. Amén. De tu heredad, de tu familia, de tu desgracia, de tu pobreza, de tu necesidad, de tu bancarrota. Él dijo, yo me hago cargo. Él resolvió. Dice la Biblia que Él se apresuró a resolver temas legales. Él hizo la gestión legal. Amén. Vos hizo toda la movida legal. Por eso dice que juntó ancianos en la puerta, juntó al pueblo, se apresuró, llamó al pariente más cercano, trajo el dinero, hizo toda la gestión legal. Amén. Y yo le estoy dando un ejemplo que es para que usted entienda lo que Jesús hizo. Jesús hizo toda la movida legal. Él se hizo nuestro pariente más cercano. Amén. Se hizo nuestro hermano. Por eso dice que Él descendió del cielo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Se hizo nuestro hermano mayor. Se hizo nuestro pariente más cercano para tener el derecho de redimirnos. Amén. Tener el derecho de bendecirnos. Amén. Si esto es de Dios, lo que yo le estoy diciendo, si esto es de Dios, esta bendición que yo le estoy hablando es de Dios, esto no va a ser solamente que usted se sienta gozoso, que usted salte, baile, que usted se caiga, que tiemble. Esto va a hacer que usted tenga escrituras en mano. Amén. Gloria. Va a hacer que heredes por 1000 generaciones. Va a hacer que lo dejes para tus hijos, los hijos de tus hijos. Te va a hacer
que Dios te empiece a bendecir, te empiece a prosperar. Vas a verlo físicamente, va a ser palpable. Amén, gloria a Jesús. Yo encontré otro ejemplo, hay mucho, pero no quiero extenderme mucho, pero en Gálatas 3:13 dice la Biblia, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús nos redimió de la maldición, nos compró de la maldición. Amén. Gloria a Jesús. ¿Sabe que esta es una obra de redención en proceso? No está completa. ¿Cuándo se va a completar la redención de nuestras almas, de nuestra vida? Cuando nosotros estemos en las bodas del Cordero. ¿Sí? Cuando Jesús despose a la iglesia, se case en la boda del Cordero con la iglesia. Amén. ¿Qué es lo que tenía que hacer vos? Casarse con Ruth. Yo le dije, Ruth representa a la iglesia. Nosotros somos una novia ataviada, preparada para las bodas. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Mire, yo le voy a dar el segundo ejemplo. Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Segunda de Reyes dice, escuche usted, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Esta mujer enviudó, así como Ruth y como Noemí. Las tres eran viudas. Esta mujer enviudó y dice: tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor. ¿Quién es el acreedor? El que cobra, el banco, la financiera, el que te viene con los intereses. Dice, vino el banco, vino el acreedor, vino el que cobra y ha venido para tomarse a 2 hijos míos por siervos. Porque la deuda era muy grande, impagable. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Gloria a Dios.
acá hay otro tipo de redención. Otro tipo de redención. En este caso, Eliseo, el profeta, fue el redentor de esta viuda. Vino con una palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios? El aceite no va a escasear, se va a multiplicar. Amén. No va a faltar el aceite. Tenía que traer vasijas vacías y el poquito aceite que ella tenía se iba a multiplicar. Amén. Si esto es de Dios, si ese hombre es un hombre de Dios, la bendición no solo es espiritual, sino empieza a ser física. Amén. Empieza a ser física y se empieza a multiplicar y dice: paga tu deuda. Paga tu deuda. Paga tu deuda. Yo te digo, la redención que Jesús hizo con nosotros es tan fuerte que te va a bendecir. Amén. Te va a bendecir y no te va a faltar. Amén. Se va a multiplicar el pan, se multiplica el aceite, te vas a sanar de manera sobrenatural. Dios te va a sanar, vas a recibir restauración. Alguien se va a jugar por vos. Amén. Wow. ¿Sabe qué? Tenés que estar cerca de los hombres de Dios. Tenés que estar cerca de los hombres de Dios. Yo te profetizo, Dios te va a poner gente buena cerca tuyo. Amén. Dios te va a poner hombres ricos cerca tuyo. Te van a cubrir todos los gastos. Dios te va a poner hombres de Dios al lado tuyo que te van a bendecir el alma, el espíritu, te van a proveer para tu casa, para los hijos, te van a soltar palabras, hombres de Dios y mujeres de Dios a tu lado. Amén. Yo digo, vas a tener hombres y mujeres de Dios alrededor de tu mesa. Amén. Te van a soltar palabras que te van a alcanzar para pagar las deudas. Amén. Te van a soltar palabras que te van a alcanzar para sanarte de la enfermedad. Gloria a Dios. Amén. Dale gloria a Dios. Son tipos de redenciones. Amén. Jesús te redimió de la maldición. Jesús te redimió de la pobreza. Jesús te redimió de la escasez, de la esclavitud. Él pagó el precio. Amén. Pero yo quiero decirle una cosa más. Hay también un gozo de la redención. Que solo el que ha sido redimido lo puede experimentar. Yo recién cuando dije, fuimos redimidos por Jesús. Bueno, algunos dijo, bueno, amén. Pero cuando nosotros experimentamos la redención, la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, la liberación, hay un gozo. Amén. ¿Sabe el gozo que sentía esta mujer cuando pudo ir al acreedor y decirle, mirá, tomá, ahí te pago, devolvé mis hijos, abrazando a su hijo? El gozo de la redención, yo de eso quiero hablarle, el gozo de la redención. ¿Sabe lo que es Noemí y Ruth? Ver a Noemí casada en segunda nupcia. Se había muerto su marido, casada en segunda nupcia. Y todas las tierras de vuelta
la herencia, el gozo que tenía ella. Amén. Yo le digo, hay un gozo de la redención que está sobre tu vida, que está sobre nuestras vidas. Amén. No está completa la redención. Yo le digo, la redención no está completa. Va a estar completa, sí, en los cielos, pero hay un gozo. Amén. Hay un gozo. Yo le digo, dice en Salmo 107, 1 y 2. Dice, Salmo 107, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué dice? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Amén. Alábenlo a Él, los que han sido redimidos del poder del enemigo. Yo le digo, hay un gozo de alabanza, hay un gozo de adoración, hay un gozo de felicidad, hay una alegría. En Isaías 51:11 dice la palabra de Dios. 51:11. Isaías 51:11 dice, ciertamente, esto es algo, es una firmeza legal, ¿sí? Esta palabra, ciertamente, ciertamente, volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Amén. Ponete de pie. Hay un gozo de ser redimido. Hay un gozo de ser adquirido por Dios. Usted ha sido adquirido por Dios. Gracias, Jesús. Vamos a alabar a... Yo digo, la bendición de Dios. Si la bendición de Dios está aquí, se va a dejar ver. De la boca de Dios está empoderando para hacer mayores obras que hay un poder que sale de la boca de Dios, está empoderando para hacer mayores obras que hay un poder que sale de la boca de Dios, está empoderando para hacer mayores obras que Vamos los redimidos de Jehová, los redimidos de Jesús, los que han sido redimidos con la sangre del Cordero, los que han sido lavados. poder que sale de la boca de Dios, está empoderando para hacer mayores obras que hay un poder que sale de la boca de Dios, está empoderando para hacer mayores obras que Yo quiero orar. Mire, yo quiero orar por escrituras, por tierras, quiero orar por casas, quiero orar por autos, soy hijo de Dios. quiero orar para que la bendición de Dios se deje ver. Mire, este año, en el principio, el primer culto del año en enero, yo hablé acerca de
Yo hablé, Libero de la pobreza y el pecado y puedo gritar. mire, yo hablé acerca de las evidencias de la bendición. Las evidencias de la bendición. Y hablábamos acerca de que los 12 espías, cuando fueron a la tierra prometida, fueron y trajeron evidencia de la bendición, y eran 2 hombres cargando en un palo Soy hijo de Dios. un racimo de uva del tamaño de un hombre, y venían mostrando la evidencia de la bendición. Y en esa, a las 2 semanas, nosotros recibimos una camioneta de regalo, nos dieron la llave, y yo dije, la evidencia de la... Vamos a orar por la evidencia de la bendición, para que puedas ver la bendición, que no es algo solo espiritual, que no es algo que solo te llena el alma, sino que lo vas a poder ver, lo vas a palpar, vas a tener la escritura en mano. Amén. Vamos, yo quiero orar, pero yo quiero orar por los que creen, yo quiero orar por los que están creyendo, los que están redimidos de parte de Dios. Vamos a orar por escritura, vamos a orar por... Amén. Para que yo sea rico. Tocó mi enfermedad para que fuera sano. Me liberó de la pobreza y el pecado. Y puedo gritar que soy hijo de Dios. Él se supone para que yo fuera rico.